Bien, dice el libro primero de Samuel, capítulo 4. The first book of Samuel, chapter 4 says, Comenzamos a leer en el versículo número 2, let's read verse 2. que nos dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. The Philistines drew up in line against Israel, and when the battle spread, Israel was defeated before the Philistines, who killed about 4,000 men on the field of battle. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. And when the people came to camp, the elders of Israel said, "Why has the Lord defeated us today before the Philistines? Let us bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, that it may come amongst us and save us from the power of our enemies." Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. So the people sent to Shiloh and brought from there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who is enthroned on the cherubim, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were with the ark of the covenant of God. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. As soon as the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all of Israel gave a mighty shout, so that earth resounded. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. And when the Philistines heard the noise of the shouting, they said, "What does this great shouting in the camp of the Hebrews mean?" And when they learned that the ark of the Lord had come to the camp, Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. the Philistines were afraid, for they said, "A God has come into the camp." And they said, "Woe to us, for nothing like this has happened before." Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Woe to us, who can deliver us from the power of these mighty gods? These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Take courage and be men, O Philistines, lest you become slaves to the Hebrews as they have been to you. Be men and fight. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. So the Philistines fought, and Israel was defeated, and they fled, every man to his home. And there was a very great slaughter, for 30,000 foot soldiers of Israel fell. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. And the ark of God was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. Pueden tomar sus asientos, por favor. Please be seated this evening, church. El relato que acabamos de leer en las Escrituras The account that we just read in the scriptures ocurrió allá por el siglo XI antes de Cristo. occurred around the 11th century before Christ.
Era una época difícil. It was a difficult time. Estaba terminando el período que se conoce como de los jueces. The period of the judges was finishing. En realidad, Samuel, quien es el personaje principal, era el último de los jueces. And truly, Samuel, who is the main character here, was the last of the judges. Y en este período de los jueces, como repetidas veces lo dice la escritura, And in this period of the judges, as scripture relates time and time again, era un tiempo cuando cada quien hacía lo que mejor le parecía. is a time when everyone did what they thought was best. Y la razón de eso es porque todavía no había rey en Israel. And the reason for this is because there was still no king in Israel. Como no había un rey que tuviera gobierno sobre Israel, Since there was no king who was governing Israel, entonces cada quien hacía lo que mejor le parecía. therefore each person did what they thought was best. Fueron un poco más de 400 años viviendo bajo ese criterio. It was about 400 years under this period. Y esto llevó al pueblo de Israel a un desgaste y a muchos conflictos. And this took the people of Israel to a lot of conflicts and a lot of wasting away. Fue una época de desobediencia a Dios. It was a time period of disobedience to God. Al decir que cada quien hacía lo que mejor le parecía, To say that everyone did what they thought was best, se refiere a que no estaban sometidos a la voluntad de Dios, this means that they were not surrendering themselves to the will of God. sino que cada quien actuaba de acuerdo a su criterio humano. Rather, they did what they thought was best in their own reason. No les preocupaba si lo que hacían era la voluntad de Dios o no. They were not concerned if what they were doing was the will of God or not. Adoptaban las costumbres de los pueblos que les rodeaban They adopted the customs of the people that surrounded them, y no había nadie que les dijera si eso era correcto o incorrecto. and there was no one to tell them if it was right or wrong what they were doing. Ese periodo de los jueces, In this time period of the judges, durante el cual Israel no tuvo un rey, in which Israel had no king, es semejante a la vida de las personas que no tienen a Jesús. is similar to the lives of people who do not have Jesus in their lives. Porque Jesús debe ser el Señor de la vida de cada persona. Because Jesus should be the Lord of everyone's lives in this place. Pero mientras Jesús no es el rey de nuestro corazón, But as long as Jesus is not the king of your heart, entonces cada persona actúa como mejor le parece. everyone does what they think is best for themselves. Simplemente lleva la vida, Simply put, they lead their lives. busca sus intereses personales They look for their best self-interests. y vive de una manera que realmente no le interesa si esta vida está acorde a la voluntad de Dios o no. And they live in a way that if their life is in accordance with the word of God, with the will of God. No es que las personas sean ateas o que no crean en Dios. It's not that people are atheists or don't believe in God. Igual que Israel, ellos tenían un concepto de Dios. Just like Israel, they had a concept of who God was. Pero al mismo tiempo que ellos creían en Dios, But at the same time that they believed in God, ellos hacían lo que mejor les parecía. they would do what they thought was best for themselves. De igual manera, el hombre sin Cristo, él tiene una idea de Dios, In the same way, the person without Christ has an idea of who God is, pero vive como mejor le parece. but they live according to their best self-interest. Él actúa de acuerdo a sus impulsos, He acts or behaves in the way that of his impulses. es influido por las personas que le rodean. He is influenced by those who surround him. Hace muchas cosas que los otros hacen, They do the things that others do as well. así como Israel adoptaba las costumbres de los pueblos vecinos. Just as Israel adopted the customs of the other people. Y dije que esto duró un poco más de 400 años. And I said this lasted for a little bit over 400 years. Durante todos esos siglos And during all this time, nacieron nuevas generaciones de israelitas. a new generation of Israelites were born. Y ellos nacieron ya sin tener ese temor a Dios, And they were born without the fear of the Lord, sin tener conocimiento de su without palabra. having understanding of his word. Y también aprendieron a vivir de la manera que mejor les And they parecía. also learned to live in the way that was to their best self-interest. Pero ellos
creían que Dios estaba de su lado. but they believed that God was on their side. Así llegamos al momento del relato que hoy hemos leído. And here we arrive at the account that we have currently read. Ellos eran vecinos de una nación que se llamaban los filisteos. They were neighbors to the Philistines. Y los filisteos son presentados en la escritura como un pueblo de guerra. And the Philistines are presented in Scripture as a people of war, Era un pueblo experimentado en la guerra. a people who were experienced in war, De manera que los filisteos vinieron y atacaron a in Israel. such a way that the Philistines came and they attacked Israel. Israel preparó su ejército y salió a la batalla también. Israel prepared their people and went to battle as well. Pero lo que ocurrió es que estando en la batalla, Israel fue definitivamente derrotado. But what happened was when they were in battle, Israel was definitely defeated. Tuvieron 4,000 soldados muertos en esta batalla They had 400 soldiers who died in the battle, y tuvieron que huir de los filisteos. and they had to flee from the Philistines. Ellos volvieron al territorio And they went back to the territory. y entonces los ancianos del pueblo And then the elders of the Israelites comenzaron a preguntarse began to ask themselves, ¿por qué el Señor nos ha herido? why has God hurt us? ¿Por qué Dios permitió que nos derrotaran? Why did God allow us to be defeated? Ahí había un asunto importante que estaba ocurriendo. There's an important matter that was happening in that moment. Y es que ellos suponían que Dios iba a estar de su lado. And they supposed that God would be on their side. Después de un largo tiempo de haber vivido como mejor les parecía a ellos, After a long time of living to their best self-interest, ahora ellos esperaban que Dios los defendiera. now they hope that God would defend them. Y que si había una guerra, que ellos iban a salir triunfantes. And if there was a war, they will be triumphant in it. Pero eso no era lo que había ocurrido. But that is not what occurred. Era todo lo contrario. Ellos fueron It was derrotados. quite the opposite. They were defeated, church. Y además tuvieron una pérdida de 4,000 hombres. Even more so, they lost 4,000 soldiers. Era una pérdida enorme. It was a great loss. Entonces se preguntaban por qué el Señor permitió So eso. then they asked themselves, why did the Lord allow this? ¿Por qué las cosas salieron mal? Why did things go the wrong way? ¿Por qué no salió Dios en nuestra Why defensa? didn't God come to our defense? Eso es lo que ocurre con el hombre que no tiene a Cristo That's what happens to the man who does not have Christ y que ha vivido como mejor le parece. and who has lived to their best self-interest. Y es que cuando llegan los momentos difíciles en la vida, And that when difficult times come in life, cuando vienen las enfermedades, when sicknesses come, cuando viene el desempleo, when the unemployment comes, cuando vienen las crisis dentro de las familias, when family crises come up in life, cuando vienen pérdidas when grandes, there are great losses as well, entonces comienzan a preguntarse por qué Dios lo permitió. they begin to ask themselves, why did God allow this? ¿Por qué me pasará esto a Why mí? did this happen to me? Y no se han dado cuenta que tienen años, muchos años And they have to realize they have many, many years de vivir como quieren, living the way that they want for themselves sin ni siquiera preguntarse qué es lo que Dios desea de ellos. without asking, what does God desire from me? Y estos ancianos de Israel And the elders of Israel, listen, no sabían por qué les habían derrotado, they did not know why they were defeated. pero uno de ellos tuvo una idea. But one of them had an idea. Y entonces dijeron, oiga, lo que ocurre es que no trajimos el arca del Señor. And they said, listen, what happened is we didn't bring the Ark of the Covenant. El arca de Dios era un pequeño cofre de madera The Ark of God was made of wood y estaba forrado en oro. and was covered also in gold. Y dentro de este cofre lo único que había And what was in this box eran las tablas de piedra donde Dios había escrito su palabra. were the tablets where God has written his word. Esta arca significaba la presencia de Dios. And this ark symbolized the presence of God. Entonces ellos dijeron, traigamos el arca de Dios al campo de batalla. Therefore they said, let's bring the Ark of the Covenant to the battlefield. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. And all the people were in agreement Porque dijeron, ahora sí Dios estará con because they nosotros. said, God will be with us now. Ahora sí Él peleará por Now he will nosotros. fight for us. De manera que llamaron a los In sacerdotes such a way that they called the priests. y ellos traían el arca del Señor al campo de batalla. And they brought the Ark of the Lord to the camp. Los sacerdotes que traían el arca sobre sus hombros And the priests who brought the Ark on their shoulders eran Ofni y was Finés. Hophni and Phinehas.
Philistines. Estos dos jóvenes, These two young people, la Biblia nos dice que eran hombres perversos. the Bible says that these men were perverse. Ellos eran sacerdotes de Dios. They were priests of the Lord, Pero la Biblia dice que ellos robaban las ofrendas del but it says pueblo. that they would steal the offerings from the people. La Biblia dice que ellos cometían inmoralidad con las jóvenes que llegaban a adorar a Dios. The Bible says that they committed immorality with the young people who came with them. Pero aún así la gente pensaba que ellos eran sacerdotes del Señor. Even with that, the people thought that they were priests of the Lord. Y estos dos hombres perversos ahora traen sobre sus hombros el arca del Señor. And these two perverse men bring on their shoulders the ark of God. Entonces, ellos pensaban de que la gloria del Señor también venía con They thought ellos, that the glory of God also came with them porque no tenían conocimiento de Dios. because they had no understanding or knowledge of God. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Everyone did what they thought was best. Y en su criterio humano, ellos pensaban que esa era la manera de traer la presencia de Dios al campo de And they thought batalla. this was the best way to bring the presence of God to the camp. Cuando el arca llega al ejército And when the ark arrives to the armies y los israelitas lo vieron, and the Israelites saw it, ellos dieron un gran grito de júbilo. they gave a great shout of jubilee. Y fue un grito tan fuerte que dice que la tierra tembló. It was such a great shout that the earth was resounding, the Bible says. Ellos dijeron, hoy sí vamos a vencer, They said, yes, today we will overcome porque la gloria de Dios está con nosotros. because the glory of God is with us. Del otro lado del campo On the other side of the field, estaban los filisteos. the Philistines were present, Ellos oyeron los gritos de victoria de Israel and they heard the shouts of victory of Israel. y comenzaron a preguntarse, ¿qué es este grito de júbilo de And they Israel? began to ask themselves, what is this shout of jubilee amongst the Israelites? Y los espías pronto llevaron la información And the spies quickly brought in the information. y le dijeron, el arca del Dios de ellos ha llegado al campo And de they said, batalla. the ark of their God has come to the battlefield. Esto hizo que los filisteos se asustaran, Then the Philistines became afraid porque dijeron, el Dios de los israelitas ahora ha venido al campo de batalla. because they said that the God of the Israelites has come to the battlefield now. Y este es el Dios que destruyó al ejército de los egipcios. And this is the God who destroyed the armies of the Egyptians. Antes de él, Dios no estaba con Israel. Before he was not with Israel. Pero ahora tenemos que ser más valientes. But now we have to be more bold. Entonces le dijeron a los ejércitos filisteos, They said to the Philistine armies, sean hombres, be men, porque aquí lo que vamos a hacer es jugarnos la libertad. because we're going to go in and fight for our liberty here. Peleen por sus familias. Fight for your families. Si han traído a su Dios, ahora démosle con más fuerza la batalla, If they brought their God, we have to go harder into battle, para que no seamos esclavos de los israelitas, so we may not become the Hebrew slaves así como ellos han sido esclavos nuestros. as they have been our slaves in the past. Y se da entonces la nueva batalla. And it'll be a new battle. Israel iba con la seguridad que ahora Dios les daría la victoria. Israel went with security that God will give them the victory now. Pero cuando entran al campo de batalla, But when they enter the battlefield, los filisteos venían con toda furia the Philistines came with all the fear, y comenzaron a herirlos y a matarlos. and they began to hurt and kill them. Y esa matanza ya no se detuvo. And that slaughter did not end. Ese día hubo una mortandad de 30,000 soldados That day there was a israelitas. slaughter of 30,000 soldiers. Pero además mataron a los sacerdotes Ofni y Finés. They also killed the two priests. Y al caer muertos los sacerdotes, And when the priests fell and they died, los filisteos agarraron el arca y se la robaron, se la llevaron. the Philistines took the ark and they stole it. They took it away Porque era hecha de oro, because it was made of gold. era un botín de guerra. It was for battle, for war. Entonces Israel otra vez fue derrotado. Then Israel is defeated once again. Pero note entonces qué importante. But notice how important this is, church. La presencia del arca The presence of the ark no había hecho ninguna diferencia. made no difference. Que el arca ha llegado al campo de batalla no cambió nada. Even though the ark came to the battlefield, it did not change a thing. Y si algo cambió fue para mal. And if something changed, it got worse. Porque ahora tuvieron 7 veces más muertos que cuando el arca no estaba. Because now they have 7 times more people who died than before the ark was there.
El propósito de llevar el arca The purpose of bringing the ark era levantar la moral del ejército de Israel. was to lift up the morale of the armies of Israel. Pero la moral que fue levantada fue la del ejército filisteo. But the morale that was lifted up was the Philistines' army's morale. Porque ellos dijeron, ahora tenemos que pelear no solo con los israelitas, también contra su Dios. Because they said, now we have to fight against the Israelites, but also against their God. De manera que sean fuertes, sean hombres y vamos a pelear. They said, be men and go ahead and fight. Entonces la moral que se levantó fue la de los filisteos. The Philistines' morale was uplifted in that moment. Y por eso la derrota de Israel fue más contundente And aún. that's why Israel's defeat was much greater, church. ¿Por qué pasaba esto? Why did this occur? Eso es lo que ocurre cuando las personas quieren forzar a Dios a que les bendiga. And this is what happens when people want to force God to bless them. Ellos pensaban que si traían el arca, They thought that if they brought the ark, traerían a Dios con ellos. they would bring God with them. Como hay personas que piensan que pueden forzar a Dios a estar con ellos. Some people that think they can force God to be with them. Cuando las dificultades vienen, When difficulties come, cuando las crisis están en lo peor, when the crisis is at its most difficult moment, entonces la gente comienza a hacer promesas, the people start making promises. comienza a pedir oración, They begin to ask for prayer. comienzan a hacer ayunos, They begin to fast as well porque quieren que Dios les socorra ahora. because they want God to help them now. Algunos lo hacen poniéndose algo que cuelga en el cuello Some do it putting something that hangs on their chest, on their neck, o andando una estampa dentro de la cartera. or carrying something in their wallet. Son maneras para forzar a Dios para que esté con ellos. Ways to force God to be with them. And Eso fue lo que Israel trató de hacer. that's what Israel tried to do. Y el resultado fue peor ahora. And the result was even worse this time. Ahora hubo más muertos, la derrota fue más contundente. Now there was more death, the defeat was greater, church. ¿Por qué ocurría esto? And why did this occur? ¿Es que acaso Dios ya no se había muerto Dios? Listen, did God die? Did he pass on? ¿O es que el poder de Dios se había terminado? Or had God's power diminished? ¿Dios estaba vivo o estaba muerto? Was God alive or was he dead? ¿Dios veía la aflicción de su pueblo o no la veía? Did God see the people's affliction or did he not see it? ¿Podía Dios librarlos o no? Could God set them free? Yes or no? Los siguientes dos capítulos, que es el capítulo 5 y 6, The next two chapters, 5 and 6, están ahí para demostrarnos que Dios seguía vivo. is to show us that God was still alive. Y que su poder no había cambiado. And that his power had not changed. Porque los filisteos tomaron el arca de Dios The Philistines took the ark of God y se la llevaron hasta una ciudad de ellos que se llamaba Asdod. and they took it to one of their cities, Asdod. Allí había un dios al cual los filisteos And there adoraban. was a god there that the Philistines worshipped. Este dios se llamaba Dagón. And this god was Dagon. Y en esa ciudad había un templo que habían hecho para Dagón. In the city there was a temple that they made for this false god. Tomaron el arca de Dios y la llevaron dentro del templo de Dagón. They took the ark and they put it inside the temple for this false idol. Y lo pusieron al lado de la imagen de Dagón. And they placed it next to the image of Dagon. Y ellos dijeron, ahora tenemos dos dioses. And now they said, we have two gods now. Tenemos a Dagón y tenemos al Dios de Israel. We have Dagon and we have the God of Israel as well. Ellos no sabían cómo se llamaba el Dios de Israel. They didn't know what the God of Israel was called. Y por eso simplemente le llamaban el Dios de That's Israel. why they simply called him the God of Israel. Esa noche cerraron las puertas del templo y se fueron a dormir. That night they closed the doors of the temple, they went to sleep. Y al día siguiente llegaron los sacerdotes de Dagón, And the next day the priest of Dagon came, abrieron las puertas del templo opened the doors of the temple, y para sorpresa de and ellos to their surprise, church, encuentran la imagen de Dagón arrodillada delante del they arca find del the image Señor. of Dagon kneel before the ark of God. Ellos se extrañaron mucho, They were so confused. pero levantaron la imagen y la volvieron a poner en su lugar. They lifted up the image and placed it back in its place. Pasó ese día y por la noche vuelven a cerrar el templo That day went on, and then they closed the temple again.
Y el día siguiente, cuando abren las puertas del templo, And the next day when they opened the temple doors, otra vez la imagen de Dagón está de rodillas delante del arca del again the Señor. image of Dagon is kneeling before God. Y no solo eso, And not just that, church. ahora le habían cortado la cabeza al ídolo y las manos también. Now they had cut the head and the hands of the idol as well. Y misteriosamente la cabeza y las manos de Dagón estaban en el umbral de la puerta del templo. And mysteriously the hands and the feet were there in the temple. De manera que cuando los sacerdotes abren la puerta en la mañana, That when the priests opened the doors in the morning, se asustan de ver la cabeza y las manos de Dagón ahí en la puerta. they became afraid when they saw the head and the hands of the idol there by the door. Y el tronco estaba allá de rodillas delante del arca. And that it was kneeling before the Ark of the Covenant. Pero eso no fue todo. But that was not all, church. Comienza una plaga en medio del pueblo. A plague begins amongst the people. Nuestras traducciones dicen que comenzaron a aparecer tumores. A translation says that there began to appear tumors. Hoy se sabe de que esa es una mala traducción. Now we know that it is a bad translation. Realmente en el hebreo la palabra es extraña, es desconocida, es la única vez que aparece en la Biblia. Truly in Hebrew is the only time that word appears there. Pero en descubrimientos arqueológicos que se hicieron ahí por la década de los años 90, But through archaeological discoveries that have been made throughout the time, se encontró evidencia arqueológica de qué significaba esa palabra. we found the evidence of what this word means. Y lo que significaba era And what it means is la pérdida de la potencia sexual. the loss of sexual potency. De manera que lo que ocurrió a los fariseos, In such a way that will happen in the Philistines, exacto, a los filisteos, exactly with the Philistines, es que se quedaron impotentes. is that they had no more power. Porque Dagón era el dios de la fertilidad. Because Dagon was the god of fertility. Y ahora ellos estaban impotentes. And now they had no more power, they were impotent. Y usted sabe que eso es lo que más le puede preocupar a un hombre. And that is what worries a man the most. Y ellos se asustaron porque ya no podían tener relaciones And sexuales. they became afraid because they got no more sexual relations. Estaban impotentes. They had no more power, they were impotent. Pero no solo eso, sino que hubo una plaga de ratones que se soltó. But not even just that, but there was a plague of mice that came about. Millares y millares de ratones comenzaron a comerse las cosechas de los filisteos. Thousands of mice began to eat the harvest of the Philistines. De manera que ahora no tenían ni alimentos y tampoco tenían potencia sexual. In such a way that they had no more food and no more sexual potency. Porque el Señor estaba demostrando que Él es el que da las cosechas y la verdadera Because the Lord fertilidad. was showing that He's the one that gives the harvest and everything else. Que Él reina sobre Dragón. That He reigns over the false gods. Él tiene poder sobre todo aquello en lo que el ser humano confía. He has power over everything that the human may trust in. La gente entonces de Asdod se espantó. People of Ashdod then became fearful. They were afraid. Y ellos dijeron, llévense esta arca de acá que no queremos tenerla. They said, take the ark. We don't want it anymore. Take it away. Entonces la llevaron a otra ciudad de los filisteos. They took it to another city of the Philistines. Esta ciudad se llamaba Gat. And they had this other city here. Allí vivía Goliat, And this is where Goliath lived. el que más adelante se va a enfrentar con David. The one who later faces David. Pero cuando el arca llega a Gat, But when the ark comes there, los hombres pierden la potencia también. the men also lose their potency. Y dice la escritura que desde el más chico hasta el más viejo, And the scriptures are from the youngest to the oldest, todos se quedaron impotentes. they all lost all potency. Desde el puber, From the youngest one, el adolescente, el joven, the el hombre adolescent, adulto, the young man, all the way to the adult man, todos se volvieron impotentes. they all lost their potency. Y vuelven a aparecer también los ratones ahí. And the mice appeared again, Y se quedan sin grano. and they have no more grain. Entonces dijeron, no, nos van a matar, llévense el arca. So you're going to kill us, take the ark with you again. Entonces toman el arca y se la llevan a otra ciudad que se llamaba And Ecrón. then they take the ark, and they take it to another city. Cuando llegan a Ecrón, todos los hombres quedan también And when impotentes. they arrive at Ekron, all the men, the same thing happened to them. Y también aparece la plaga de ratones comiéndose todas las cosechas. And also the plague, eating all the harvest, appeared once again. Entonces dijeron, llévense esa arca, nos van a matar, no vamos a poder And they take vivir. the ark, you're going to kill us, we don't want to take it with you.
Entonces Dios estaba vivo o no estaba vivo. So was God alive or was he not alive? Dios es el Señor de la historia o no. Is God the Lord of the story or not? ¿Podía Dios haber defendido a Israel en la batalla? Could God have defended Israel in the battle? Claro, si Él se está defendiendo solo. Of course, if he's defending himself. No necesitaba guardaespaldas, no necesitaba sacerdotes. He needs no bodyguards, he needs no priests. Él solo ha quebrado la imagen de Dagón. Él ha deshecho He broke the image of Dagon, that's all he did. lo que los filisteos pensaban que era la obra de Dagón. He did what they thought was the work of Dagon. Entonces dijeron los filisteos, oigan, ¿qué vamos a hacer con el arca? Porque esto nos va a matar. The Philistines said, what are we going to do with the ark? Because it's going to kill us. Entonces llegaron los sacerdotes de los filisteos. Then the priests of the Philistines came. Estos eran más brujos que otra cosa. They were more witch doctors than anything else. Pero como era en lo que ellos creían, But it's what they believed. entonces le dijeron, oigan, ¿cómo hacemos con el arca? ¿Cómo nos libramos They de said, esto? what do we do with the ark? How do we get delivered from all this? Y dijeron, tienen que darle una reparación a Dios. And they said, you got to give God reparations. ¿Y qué reparación le vamos a dar a And what Dios? reparations will we give God? Ellos dijeron, hagan 7 ofrendas para el Señor de oro. They said, do 7 offerings of gold to God. 7 de esas ofrendas 7 of those offerings, eran, hermanos, they were brethren, como pequeñas imágenes, pero hechas de oro, a small idols or images but made of gold que tenían la forma that they had the shape of del genital masculino. a male genitalia. Hacen los 7 They made the de 7 estos objetos. of those objects. Estos objetos tenían el nombre exacto de la palabra que aquí ha sido traducida tumor. And they had the name of the word that is translated to tumor. O sea, por eso es que ahora se sabe el significado de esa That's palabra. why we know what this word actually means. Y también dijeron los sacerdotes, pongan 7 ratones como los And the ratones que priest nos also han said, atacado. let's make 7 mice. Entonces pusieron esta ofrenda en un cofre, en una carreta. And they placed this offering in a cart, in a box. Ahí montaron el arca de Dios. And they placed the ark of God on there. Amarraron la carreta a un par de vacas, no bueyes, vacas. And they tied the cart to some cows. Y dijeron, déjenlas ir y And vamos a ver a dónde lo lleva. They said, let it go, let's see where it's going to take it. Si van directo a la tierra de Israel, es que Dios envió todo esto. And if it goes straight to the people of Israel, it's because God sent this. Pero si las vacas salen hacia otro lado, es que fue casualidad que no era Dios. But if the cows go somewhere else, it's a coincidence that it was not God. Y cuando sueltan las vacas, And when they let the cows go, se fueron directo they went a la straight tierra de Israel. directly to the people of Israel, to the land of Israel. Entonces dijeron, es el Señor. They said, it is the Lord. Fue el Dios de Israel, no nos volvamos a meter It con was the él. God of Israel. Let's not mess with him again. Entonces Dios sí estaba vivo. So then God was alive, church. Dios se podía defender solo. God could defend himself. Pero entonces volvemos a la pregunta de hace un momento. Then we come back to the question from earlier. ¿Por qué Dios no los había defendido? Why didn't God defend them? ¿Por qué los habían derrotado 2 veces? Why were they defeated twice, church? Porque la vida no se trata de que yo pienso que Dios está conmigo. Because the life is not about, I think that God is with me. No se trata de que es que yo siempre he creído en Dios. It's not that I've always believed in God. No soy religioso, no voy a la iglesia, Now, I'm not religious, I don't go to church. pero tampoco soy una mala persona. But I'm also not a bad person either. Y así la gente va viviendo los años, And that's how people live year after year. simplemente suponiendo que Dios está con ellos. Simply supposing that God is with them. Y suponiendo que cuando tengan necesidades, ese Dios les va a auxiliar. And supposing that when they have needs, that God will come and help them. Así pensaba Israel. And that's how Israel thought as well. Hasta que no fue así. Fueron Until derrotados. it wasn't like that. They were defeated. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? So what happened here? La respuesta está en el capítulo 7. The answer is in chapter 7. Había allí en Israel There was in Israel un joven a young man
que se llamaba Samuel. named Samuel. Ese día de la batalla, And the day of the battle, como ya dijimos, murió el sacerdote Ofni y Finés. as we said, Hophni and Phinehas died. Y el padre de ellos murió al recibir la noticia que sus hijos eran muertos y que se habían robado el arca. And their father also died when he heard the news that his children had died. Entonces ya no quedaban sacerdotes. So there were no more priests. Pero este joven Samuel, But this young man, Samuel, desde niño se había criado en el templo de Dios. even from a young age, he grew up in the temple. Entonces él tuvo que asumir como sacerdote. So he had to take on the role of priest. Entonces él reunió a todo el pueblo And he brought all the people together. y les dijo esto: And he said the following: hasta el día de hoy, till today, ustedes han vivido como mejor les parece. you have lived according to your best interests. Han hecho el deseo de su corazón. You've carried out the desires of your hearts. No se han acordado del Señor. You have not remembered God. Lo han tenido en una esquina de su recuerdo. You've had him in a corner of your memories. Pero Él no es el que gobierna sus But vidas. he's not the one who governs your life. Él no es a quien ustedes reconocen como Señor. He is not the one that you recognize as Lord. Si ustedes quieren que el Señor vuelva con ustedes, If you want the Lord to return to you, si quieren que cuando estén en necesidad Él les if auxilie, you want when you're in need for him to come and help you, deben hacer una cosa. you should do one thing. Y le dice estas palabras: And he says the following words: vuélvanse al Señor de corazón. return back to the Lord with all your heart. Vuélvanse de todo corazón al Señor. Return back to the Lord with all your heart. Samuel lo que les está diciendo, And what Samuel is saying to them, esto no es una cuestión de suponer. this is not about supposing anything. Esta no es una cuestión de decir yo siempre he creído. This is not about saying I've always believed. No se trata de decir yo no le hago mal a nadie. It's not about saying I don't do anything wrong or anything evil to anyone. Esto tiene que ser del corazón, dijo This has to Samuel. be about your heart, church. Tienen que cambiar su forma de vida. You have to change the way of living. Deben lamentar haber vivido como mejor les pareció. You should lament living in your best self-interest. Deben comenzar a hacer la voluntad de You Dios. should begin to do the will of God in your life. Hagan de Dios el rey sobre ustedes. Make God the king over your lives. Eso es lo que los seres humanos necesitamos. And that's what human beings need, church. Lo que necesitamos es que hacer un alto en la vida What we need to do is to do a stop or a halt. y ser honestos con nosotros mismos And to be honest with ourselves. y preguntarnos, ¿realmente yo he vivido haciendo la voluntad And de ask, Dios are we living according to the will of God? o he vivido haciendo lo que mejor me parece? Or am I living according to my best self-interest? Porque tenemos nuestras propias opiniones. Because we have our own opinions. Te decimos, no, yo opino que no es necesario ir a la iglesia. We say, my opinion is that it's not important to go to church. Yo opino que no es necesario estar orando todos los días. I don't think it's important to be praying every day, you may say. Yo opino que las cosas no son malas, el exceso es el malo. I think things aren't bad, doing it in excess is bad. Pero si uno lleva las cosas medidas, eso no es malo. If you have things midway, it's not bad. Pero tú lo estás diciendo. But you're saying that. Tú estás diciendo que es tu opinión. You're saying that is your opinion. Pero ¿has consultado alguna vez lo que Dios nos dice a través de su palabra? Consulting what God says to us in His Word. ¿Te has preguntado si tus prácticas Has you if what you practice son acorde a la voluntad de Dios? are in agreement with the Word of God, or the voice of God? ¿O es solo tu idea humana? Or is it just your human ideology? No te extrañes que cuando clames a Dios parezca que Dios no existe. Don't be surprised that when you cry out to God, it seems like God does not exist. No te extrañe que parezca que Dios está sordo, que no te oye. Don't be surprised that it seems like God is not hearing you or that He's deaf. Porque ya vimos que Dios estaba bien vivo Because we see that God was very much alive. y tenía todo el poder. He had all the power. Por eso es que hoy Samuel les está diciendo, That's why Samuel is telling them today, deben volverse el Señor de todo
todo corazón. You should return back to the Lord with all your heart. No es en apariencia. It's not just an appearance. Debe ser del corazón. It should be from the heart. ¿Y sabe qué ocurre? And you know what occurs? El pueblo entendió el mensaje. The people understood the message. Y dice que comenzaron a traer ídolos que ellos mismos tenían. And they brought the idols that they had. Ellos tenían ídolos a los cuales adoraban. They had idols that they worshipped. Y los trajeron y comenzaron a destruirlos, a acabar con And they ellos. brought them, began to destroy them, to finish with all of them. Porque ya no querían vivir según su criterio. Because they did not want to live according to their own opinion. Ahora querían volverse de corazón a Now Dios. they want to return back to God with all their heart. Obedecerle a Él. To obey Him. Recibirlo como rey de su To vida. receive Him as King of their lives. Y mientras el pueblo estaba arrepintiéndose, And while the people were repenting, rompiendo ídolos, breaking down idols, llega la noticia a los filisteos de que Israel se había reunido. the news came to the Philistines that Israel had come together. Entonces dijeron los filisteos, ahora vamos y acabemos con ellos, ataquémoslos de nuevo. And the Philistines said, let's go and attack them, let's finish them off. Y viene el ejército filisteo de nuevo, un nuevo ataque. And the Philistine army comes with a new attack. Israel no estaba organizado como ejército. Israel was not organized as an army. Habían perdido 34,000 soldados. They had lost 34,000 soldiers. Estaban debilitados. They were weakened, church. Entonces se llenaron de espanto, tuvieron mucho temor. They were very afraid. They were filled with fear. Y le dijeron, Samuel, ¿y hoy qué vamos a hacer? They said, Samuel, what are we going to do now? Y Samuel dijo, no se preocupe. And Samuel said, don't worry. Si ustedes se han vuelto de corazón al If Señor, you've returned back to God with your whole heart, yo voy a orar por ustedes y esto se va a acabar. I'll pray for you and this will be done for. Y Samuel lo hizo. And Samuel did it. Oró al Señor. He prayed to the Lord. Y ya venían bajando de la montaña los ejércitos filisteos. And the armies were coming from the hills, from the mountaintops. Pero mientras Samuel oraba, But while Samuel prayed, dice la escritura que el Señor desde los cielos tronó. the scripture said that from heaven, God, Hubo un trueno que hizo retumbar la there tierra. was a great thunder that made the earth shake. Ahí estaba el Dios de Israel. And there was the God of Israel. Ahora para defender al pueblo que se había arrepentido. Now to defend the people who had repented. Y cuando los filisteos escuchan ese trueno formidable, And when the Philistines heard this great thunder, se confunden they became confused. y comienzan a perder el orden, la formación. And they lost all order, all formation. Entonces Israel, cuando los ve confundidos, And when Israel sees that they're confused, dice, aprovechemos porque hoy sí el Señor está they peleando said, por "Let's take advantage nosotros. because God is fighting for us today." Y comenzaron a pelear contra los And they filisteos. began to fight against the Philistines. Y los comenzaron a derrotar. And they began to defeat them. Los filisteos tuvieron miedo y dijeron, mejor vamos y huyamos. The Philistines were afraid and said, let's flee instead. Pero mientras huían, Israel los siguió. Y los seguían matando y matando y matando. While they fled, the Israelites went after them and they killed them and killed them and killed them Hasta que los derrotaron. until they were completely defeated. Y dice la Biblia esto, And the Bible says the following. que esa fue la última vez que los filisteos llegaron. It was the last time that the Philistines came against them. Y que durante todo el tiempo que Samuel fue juez de Israel, And throughout the whole time that Samuel was a judge of Israel, que fueron 40 años, there were 40 years in fact, los filisteos jamás volvieron a the Israel. Philistines never came back to Israel. Entonces Dios sí podía librarlos. So God could deliver them. Dios los libró. God set them free. He delivered them. Pero ¿cuál había sido la diferencia? But what made the difference? La diferencia no la hizo traer el arca. The difference was not bringing the ark. La diferencia no la hace de que el día de aflicción tú dices, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a ir a misa. The difference is now that you're going to go, I'm going to go to church when you're going through affliction. Eso no va a cambiar nada. That won't change a thing, church. Listen. Pero lo que el Señor quiere es que nos volvamos de todo But corazón. what God wants is for us to return back to Him wholeheartedly.
Cuando nos volvemos al Señor, when we go back to God, cuando nos arrepentimos sinceramente, when we repent in a sincere way, cuando uno dice, es cierto, when you say it's true, yo he vivido como me ha parecido. I've lived to my best self-interest. Aunque yo digo que creo en Dios, Even though I say I believe in God, pero la verdad es que en la vida he hecho lo que me dio la the gana. truth, I've done whatever I wanted in my life. Pero hoy me arrepiento But today I repent, y voy a entregarme al Señor. and I'll give my life to the Lord, Que Él sea mi Dios, for Him to be my God, que Él sea mi Rey. for Him to be my King. Eso estaba orando Israel That's what Israel was praying for. cuando Dios tronó en los cielos para defenderlos y para derrotar a los When God filisteos. defended them and defeated the Philistines, Ya los filisteos no volverían sino hasta en época de Saúl. the Philistines did not return until the time of Saul, Solo para que David descabezara a Goliat. just for David to defeat Goliath. El Señor también puede derrotar tus The enemigos. Lord can also defeat your enemies. Él también puede librarte de tu He aflicción. can also deliver you from your afflictions, church. Él puede rescatar tu hogar en crisis. He can rescue your home in a crisis. Tu matrimonio deshecho, el Señor lo puede Your restaurar. broken marriage, God can restore it. La enfermedad que los médicos te han dicho que ya no hay más que la medicina pueda The hacer. sickness that says that there's no more medicine that can cure you. Dios sigue vivo y puede darte la salud. God is alive and He can give you health. Todo es All is que nos volvamos de todo corazón al Señor. if we return back to God wholeheartedly. Y para eso tenemos esta reunión. And that's why we have this gathering. Aquí el propósito es de que nos volvamos al Señor The de todo purpose is to go corazón. back to God wholeheartedly. Todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. We've all done it in our lives at one point. En algún momento de nuestra vida tuvimos que hacer un alto también. At a certain point in our lives, we have to make a stop. Y muchos tomamos la decisión de volvernos al Señor de And many todo made the corazón. decisions to go back to God wholeheartedly. Pero hoy es tu día. But today is your day. No te encuentras aquí por You're casualidad. not here because of coincidence. Estás aquí porque el Señor tiene un propósito. You're here because God has a purpose. Y si tu propósito es And His purpose is darte a conocer lo que su palabra dice. to give you knowledge of what His Word says. Y es lo que hemos hecho ahora. And that's what we've done today. Ahora queda en ti Now it's in you volverte de todo corazón. to return back to God wholeheartedly. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Let's pray. Let's close our eyes today, church. Y antes de hacer la oración, And before we do the prayer, yo quiero invitar a aquellas personas I want to invite those people here today que todavía no han recibido a Jesús como su that Salvador, have not received Jesus as Lord and Savior, que todavía no ha hecho de Jesús el Señor, el Rey de su vida. who still have not made Jesus the Lord and King of their lives. Pero hoy usted tiene oportunidad de dar ese paso. But now you're able to take the step today. Ahora usted puede volverse de todo corazón a Dios. Now you can return back to God wholeheartedly. Y es la invitación que hoy quiero hacer. And it's the invitation I want to make today, church. Aquellas personas que por primera vez en su vida Those people who for the first time in their lives desean entregarse a Dios, desire to give themselves to the Lord, desean volverse a Él de corazón, to return back wholeheartedly, desean volverse a Él pero to sinceramente. say, here, God, I am sincerely, God, with all sincerity. Hoy es el momento para que lo hagas. Now is the moment for you to do it. Y ahí donde te encuentras, Where you find yourself, si necesitas recibir a Jesús, if you need to receive Jesus, ponte en pie stand. y te invito para que camines hacia aquí al frente para que podamos orar por And I ti. invite you to come and walk forward so we can pray for you. Toda persona que quiere volverse al Every Señor, person who wants to return back to God, póngase en pie y venga. please stand and come forward. Venga con toda confianza, queremos orar por usted. Come in full confidence. We want to pray for you. Eso es lo que queremos hacer. That's what we want to do today. Orar To pray para que Dios le bendiga, for God to bless you, para que Dios le dé su for victoria. God to give you His victory. Muy
Bien, aquí hay una persona que Me pasa, cayó. Dios la bendiga. Person here, God bless you. Aquí hay otro Su hombre que bondad. pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Another man, welcome. Alguien más puede ponerse en pie, por Can anybody favor. else rise Nueva today? soy. Venga, puede caminar. Come, you can come Cada forward. mañana. Aunque se encuentre en la parte de arriba, Nueva Even if you're up there, soy. venga, puede venir bajando Cada las gradas. mañana. Queremos orar por come on, usted. pray, come down the steps. Y grande. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Come on, Su God bless you. Somebody else here. fidelidad. Alguien más que necesita venir a Jesús. Anybody else that wants to come to Jesus today? Puede ponerse en pie Come on, please stand to your feet y venga. and come. Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga. Another man, God bless you today, brother. Otra persona que necesita volverse al Señor. Someone else that wants to come back to God. No podemos forzar a Dios para que haga lo que nosotros We can't queremos. force God to do what we want Him to do. Pero si nos volvemos de todo corazón, But if we go back wholeheartedly, Él estará contigo. He will be with you. Bien, aquí hay otro hombre, bienvenido, Dios lo bendiga. Allá atrás hay otro joven que There's another viene, man Dios lo back here. bendiga también. Welcome, come forward. Alguien más que necesita pasar. Anybody else that wants to come forward today? Póngase en pie. Please rise. Venga con toda confianza. Come with all confidence. Queremos orar por usted. We want to pray for you today. Muchos hemos hecho esto en algún momento de nuestra Many vida. have done this in their lives. Ya vinimos al frente a recibir a Jesús. Came to the front to receive Jesus. Muy bien, aquí hay otro joven, Dios lo Another bendiga. young man, God bless Y you. aquí hay una señorita, Dios la bendiga. Young lady, God bless you as well. Aquí hay otro hombre que pasa, Dios le bendiga. Man, God bless you, brother. Aquí hay otro hombre más, Dios lo bendiga, God bienvenido. bless you, come forward. Aquí hay otra joven, Dios la bendiga, bienvenida. Another person, God bless you. Alguien más que necesita venir al Señor. Anybody else that wants to come to the Lord? Muy bien, aquí hay dos niños también que han pasado, Dios les Two children bendiga. that came, God bless you. Aquí hay otra mujer, Dios la bendiga, Another bienvenida. woman, God bless you. De este lado hay otra joven, Dios la bendiga. This side, another young woman. Y aquí hay otro hombre más, Dios lo Another bendiga. man, God bless you. Cada mañana. Siga pasando. Keep coming forward. Venga, queremos orar por We usted. want to pray for you. Come forward. Bien, aquí hay otro joven, Dios lo Another bendiga. young man, God bless you. Aquí atrás hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Welcome, God bless you. Otra persona que necesita venir. Anybody else need of Jesus today? Póngase en pie. Cada mañana. Allá de las gradas viene bajando otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita de Jesús. Anyone else need of Jesus today? Póngase en pie. Please rise. Venga, vamos a orar. Come, we want to pray for you. El Señor le está esperando. The Lord is waiting for you. Cristo está con los brazos abiertos, God has His arms open up wide for esperando you. por usted. Waiting for you. Tú el alfarero. Come forward. Yo el barro soy. No piense que está muy lejos. Don't think that it's so far away. Este tiempo es para usted. This time is for you. Para ponerse en pie y venir. To stand up and come Como tú forward. quieras. Aquí hay otra señorita que viene, Dios la Another young bendiga. lady coming, God bless you. De este lado hay otro hombre, Dios lo Another bendiga. man on this side, God bless you. No me gusta. Alguien más que necesita venir a Jesús. Anybody else that wants to come to the God today? Acérquese. Come close. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Another man, God bless you Y aquí hay today. otra persona más, Dios la Someone bendiga. else, God bless you today. Alguien más que necesita pasar. Anybody else that wants to come forward? Bien, aquí adelante hay otra persona, Dios la bendiga. Bienvenida. Another person here, God bless you, sister. Otro joven, aquí viene, Dios lo bendiga. This young man, God bless you. Alguien más que necesita venir a Jesús. Anybody else that wants to come to Jesus? De este lado hay otra persona, Dios la bendiga, God bienvenida. bless you. Coming down this way. Venga a beber del agua que Cristo da. Come and drink of the water that Jesus gives us. La puerta está abierta. The door is open. Venga y reciba al Señor. Come and receive the Lord. Aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, God bienvenido. bless you. Aquí hay otra joven, Dios la bendiga, Another young lady, bienvenida. God bless you this evening. Aquí hay otro hombre que viene, Dios lo bendiga God también. bless you. Come forward. Otro hombre más, Dios lo bendiga, bienvenido. God bless you. Welcome everybody. De este lado hay otro hombre que viene, Dios
Dios lo bendiga God bless también. you on this side as well. De este lado hay otro hombre más, Dios lo bendiga God bless you también. on this side as well. ¿Alguien más? Anybody else? Hoy es su oportunidad para que todo cambie. Today's the opportunity for everything to change. Si tú has pensado que Dios no oye, You thought that God cannot hear you. o si has pensado que quizás Dios no Or you existe, think God does not exist. eres tú el que no te has vuelto a Él. You're the one that has not returned to Him. Pero Él sigue vivo But He's still alive. y tiene todo He poder. has all power. Muy bien, aquí hay otro joven, Dios te Every bendiga. welcome, another young man. Aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. Another man, God De bless este you. lado hay otro hombre, Dios lo bendiga. Bienvenido también. Welcome on this side as Tu well. confianza en lugar Aquí hay otra de persona, Dios la bendiga. Bless Bienvenida. you. Welcome on this side. Ven tú también. You come as well. Aquí hay otro hombre que viene, Dios lo bendiga. Another man Bienvenido. is coming. Welcome, welcome. Come forward. No te quedes. Y Don't quiero say que that. aprendas No vuelvas a casa a vivir lo mismo. Don't go home to live the same life. No vuelvas a casa Don't go back home a continuar con el mismo problema, to continue with the same problem, con la crisis en el hogar. with the crisis at your home. No vuelvas sin respuesta. Don't go back without an answer. Ven a Jesús. Come to Jesus. Vuélvete de corazón a Él. Come back wholeheartedly. Ponte en pie y ven. Come on, stand up and come forward. Haz como todas estas personas que han pasado Do ya. as all these people have done already. Aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga. Another man, Bienvenido. welcome. God bless you. De este lado hay otro hombre que viene, Dios lo bendiga God bless también. you on this side as well. Alguien más que necesita pasar. Anybody else that wants to come forward? Ven, Come. a Él. vuelve a Dios. Come back to Te God. espera tu Vuélvete de corazón a Él. Come back wholeheartedly tonight. Esta vez de corazón, Wholeheartedly this time. con toda sinceridad. With all sincerity. tu buen. Muy bien, allá viene bajando otro hombre, Dios lo Coming bendiga. down the steps. God bless you. Aquí hay otra joven, Dios la bendiga, Another young lady. bienvenida. God bless you. Y aquí hay otra joven más, Dios la bendiga, Another one. bienvenida. God bless you. Welcome. De este lado hay otra mujer, Dios la bendiga, Somebody else on this bienvenida. side. God bless you. Alguien más. Anybody else? Bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, God bless you bienvenido. on this side. Welcome. Pecador, Ven tú también. You can come as well. No te quedes solo viendo. Don't just stay watching everybody else. Ven que el llamado es para ti Come, también. the calling is for you as well. Aquí hay otro hombre que ha pasado, Dios lo bendiga. Another man, God bless you tonight. al divino. Aquí hay otro hombre que viene, Dios lo bendiga Another man, también. God bless you. God bless you. De este lado hay una pareja, Dios les bendiga, Another couple. bienvenidos. God bless you. Welcome this evening. Te espera tu Qué bueno que puedan venir como pareja. So good to come as a couple here tonight. Ahí está la respuesta del Señor. There's the answer from the Lord. Alguien más que necesita pasar. Anybody else that wants to come forward tonight? Salvador. Ya no encuentres paz cuando no hayes donde ir. Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa, Dios lo bendiga. God Bienvenido. bless you. God bless you tonight. A los pies Quiero ahora ampliar la invitación Well, there's the invitation tonight. cuando estés para invitar a las personas que en un tiempo caminaron con Jesús, Invite the people that at one time walked with Jesus, pero ahora se han alejado de Él. but now they walked away from Him. Pero si usted quiere volver a Jesús, If you want to come back to Jesus, quiere reconciliarse you con want to Él, reconcile your life to Jesus, pase también, venga. come forward as well. Vamos a orar por usted también. We're going to pray for you as well. Aquí hay otra pareja que está pasando, que Dios les bendiga. Another couple, God bless you tonight. Alguien más que viene para reconciliarse con el Anybody else that Señor. wants to reconcile their life to Jesus, Al Señor. Venga, acérquese. come near, come close to
God. Bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, Young man, God bienvenido. bless you. Welcome tonight. Aquí hay otro joven, bienvenido, Dios lo bendiga. God bless you. Welcome. Alguien más que necesita pasar. Anybody else that wants to come forward today? a cantar al Señor. Si hay alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, Anybody else to reconcile their life to Jesus, to the Lord today? póngase en pie, Please rise. venga. Come. O si es primera vez que recibe a Jesús, Or is your first time receiving Jesus? todavía puede pasar. You can still come forward. Muy bien, ahí viene bajando otro hombre, Dios lo bendiga. Coming down the steps, God bless you tonight. Habla por mí, diles tú que no soy yo el que Muy bien, aquí hay otra persona más, Dios lo bendiga, Another person, bienvenido. God bless you, welcome. a los pies de Jesús. Aquí hay otra persona más, Dios la bendiga, bienvenida. Another person, God bless you, come forward. Y aquí hay otra mujer más, Dios la bendiga, bienvenida. Woman, God bless you, welcome. Aquí atrás hay otra mujer más, Dios la bendiga. Bless you tonight. Al Señor. Acérquese, venga. Come close to the altar, come to God tonight. Vamos a orar en un momento, We're going to pray in a moment. pero todavía hay tiempo para que But pase. there's time for you to come forward. Que son los últimos momentos. The last few moments. Aprovéchalos para pasar. Take advantage and come forward. Aquí hay otra mujer que pasa, Dios la Another bendiga. woman, God bless you, welcome Y hay forward. otro hombre más, Dios lo bendiga. Another person, welcome. Y otro hombre más que viene, Dios lo bendiga. Hey, God bless you, come on. De Dios. Vamos a orar en este We're momento. going to pray in this moment. No hay nadie más. Is there anybody else? Son las últimas llamadas. The last final calling. Aprovéchelas. Venga, venga, rápido. Come on, take advantage. Come quickly. Y vamos a orar por usted. And we're going to pray for you, church. No vuelva igual a su casa. Don't go back home the same way you came. No vuelva a la misma vida de Don't siempre. go back to the same life as before. Bien, vamos a orar entonces. We're going to pray together now. Oremos por todas estas personas que están aquí al Let's pray frente. for all these people here at the front. Señor, te damos las Lord, gracias we give you all thanks por todos estos hombres y mujeres que han pasado aquí al for all frente. these men and women who have come forward this evening. Te pedimos, Padre, por favor, perdónales. We ask you, God, please forgive them. Mira que ellos están volviendo a ti. They're coming back to you. Que esto sea de corazón, Let this be from their whole heart. una conversión de corazón, A conversion from their hearts. una conversión A sincera. sincere conversion. Porque cuando nos volvemos a ti, Because when we go back to you, entonces es cuando te encontramos. then when we find Desde you, aquella God, noche Entonces es cuando tú te manifiestas. then you manifest yourself. en verdad Cuando nos me arrepentimos de conocí. corazón. We repent fully in our hearts. Tú truenas en los cielos God, you have thunder in heaven para responder nuestras to peticiones, answer our requests, para librarnos, to deliver us, para salvarnos, to save us, para sanarnos, to heal us, para restaurar los hogares, to restore the homes, para restaurar to matrimonios, restore the marriages, para salvar a los hijos, to save the children, Puedo soportar para abrir las puertas de oportunidad. to open the doors of opportunity. Ahora, Señor, gracias, Now, Lord, we thank you porque tú visitas a tu pueblo. because you have visited your people. También te pedimos por las peticiones de oración, Ask for the prayer requests. para que sanes a los Todos enfermos, Heal the mis sick. pecados para que puedan ser salvados, They can also be saved, God. para que des salida a lo imposible. So that they Él can nos have an example of the impossible. En el nombre de Jesús lo pedimos. We ask this in Jesus' mighty name. Bendice también a toda tu iglesia. Bless your whole church this evening. Sigue
multiplicación. Keep giving them multiplication, God. Bendice a todos los que han escuchado por radio, Bless everyone who's heard on the radio. a los que están viendo por las redes Those who are sociales. watching online on social media. Sálvales, Save them. bendíceles Bless them. en el nombre de Jesús In nuestro Señor. Jesus' name we pray. Él es Amén.